tengo, como todos los días, yo creo que todos tenemos muchas cosas por qué darle gracias a Dios, ¿verdad? Desde que nos levantamos. Y vamos a dar gracias a Dios porque Dios, un nuevo día, un día nuevo, estamos aquí alabando al Señor y pudimos sentir la presencia de Dios en la alabanza. Realmente quiero darle gracias a Dios porque el Señor está haciendo cosas grandes en esta congregación. Ya lo repetí varias veces y lo vamos a ver pronto. Amén. Ayer tuvimos una jornada de evangelización increíble, o sea, Dios, el Señor se manifestó en nuestra vida. Fuimos a un lugar donde había gran necesidad. Los que estuvieron en la campaña, en el tiempo de evangelización, pueden dar testimonios, ¿verdad? Que con esa palabra, la mies es mucha y los obreros somos muy pocos. Tuvimos un tiempo muy bonito en la 95 con la FARPOL, donde se parquean prácticamente todos los inmigrantes que buscan trabajo. Y estuvimos ahí un tiempo, una hora más o menos. Pero esa hora yo creo que compartimos a más de 50 oramos. Yo lo que decía Mauricio esta mañana, yo volteé a mirar y a mis hermanos hablando con uno, con otro, otros orando, otros compartiendo, otros entregando el tratado, otros hablando de la Biblia. O sea, había una sed tremenda en el lugar. Inclusive llegó la policía y los empezó como a correr a la gente y la gente se amontonó en un sitio. Yo pensé que a donde el policía no los llevó a donde estábamos, ¿verdad? Porque están todos esparcidos. Y cuando llegó la policía, todos en un lugar, y ahí llegamos nosotros a ese lugar, y el Señor se manifestó de verdad. Yo quiero invitar a los hermanos que quiero darle gracias a los que fueron, ¿verdad? Gracias porque el Señor no se queda con nada. Y gracias, ¿verdad? Porque estamos colocando nuestro mano en el arado, en la obra del Señor. Y también quiero invitar a las demás personas que no han asistido, hermanos, que nos unamos, que compartamos, que hagamos la obra, que hagamos la palabra, lo que es la palabra de Dios, la gran comisión. Cosa curiosa, nosotros hemos salido a repartir tratados, a compartir, a llevar la palabra, el evangelio, y créanme que de los que hemos repartido, llevamos más de 3 años compartiendo con los hermanos la palabra de Dios. No han venido uno de los que hemos compartido. Pero el Señor ha traído gente que no ha sabido por medio de nosotros. Y la palabra se cumple. Nosotros cumplimos con hacer la obra y el Señor trae el crecimiento a su iglesia a las cosas que quiere. Hemos repartido tratados de casa en casa, hemos repartido tratados en toda parte. Y de los que hemos entregado, ninguna persona ha venido. Pero sabemos que esa semilla ha sembrado y puede que ellos estén en otras iglesias. Pero el Señor nos ha dado respuesta trayendo gente nueva, gente que llega aquí a la iglesia sin saber. Digo, en el caso de Mauricio, ellos llegaron aquí, nadie los invitó, nadie los conocía, pero llegaban a la puerta de la iglesia porque el Señor los trajo. Y así es la obra del Señor. Nosotros cumplimos con su trabajo y el Señor nos cumple con su promesa. Entonces vamos a darle gracias a Dios por eso, ¿verdad? E invitarlos a nosotros que la próxima jornada nos unamos. Queremos hacer una cosa buena, vamos a llevarles a esta gente una provisión, vamos a llevarles pan, vamos a hacer unas cosas bonitas. Quiero darle gracias a Dios porque de las cosas que Dios está haciendo en nuestra congregación son tan poderosas que aún el mismo enemigo se quiere levantar a impedirlo. Anoche estuvimos a punto de ir con mi esposa al hospital porque se sintió tremenda y estuvimos a punto de ir al hospital y le doy gracias a Dios porque tenemos gente a nuestro alrededor que podemos contar con ellos. Yo llamé al hermano Jorge inmediatamente y dije, Jorge, mañana por favor de pronto vamos a ir, hágase cargo de la iglesia, de la enseñanza. Sabíamos que Mauricio estaba al control de la enseñanza dominical, sabemos que estaba César en el control. O sea, gracias al Señor porque Él ha puesto cada persona en su lugar, en su sitio, personas con sus dones, con sus talentos para el respaldo, no solamente de nosotros, sino para el respaldo de su obra, porque ellos no están trabajando para nosotros, están trabajando para el Señor, así como yo trabajo para el Señor, ellos trabajan para el Señor. Entonces gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor está levantando siervos y ya está levantando servidores comprometidos en su obra, ¿no? Y el Señor no se queda con nada. Otra cosa, darle gracias a Dios. Ayer fue el cumpleaños de mi papá, cumplió 94 años de vida y el Señor está enterito. Gloria a Dios. Y le da gracias a Dios. Era triste porque no pude estar con él celebrando su cumpleaños. Estuvieron mis hermanos, cantamos a Pierre y mandaron fotos, mandaron videos, pero gracias a Dios porque son 94 años y está la vida muy enterita. Ahora sí vamos a darle gracias a Dios y vamos a empezar su palabra. La semana pasada, hermanos, estuvimos comentando, nosotros estuvimos hablando sobre 2 preguntas que todo el ser humano tiene que estar convencido, ¿verdad? Era de a dónde venimos y para dónde vamos, ¿verdad?
La semana pasada estuvimos mirando y la Biblia nos aclaró y nos ayudó a encontrar respuestas a esas dos preguntas. La Biblia nos hizo entender que como seres humanos nuestra necesidad es saber de dónde venimos y para dónde vamos, y la palabra de Dios nos aclaró que somos producto únicamente de la creación de Dios, de un Padre amoroso, un Padre con infinita misericordia, un Padre con infinita bondad, y que el deseo del Señor es que todos vayamos ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Eso vimos la palabra de Dios la semana pasada y estuvimos dentro de la palabra. Hoy vamos, hermanos, a partir de la base que dejamos nosotros construir la semana pasada, quedando bien en claro nuevamente de dónde venimos y para dónde es que nosotros vamos. Yo pienso que jamás en la historia del mundo entero hemos visto a un mico, no iba a decir mono, pero los venezolanos, para nosotros los monos son los micos, para los venezolanos los monos son personas. No, para nosotros los colombianos los monos son personas y para los venezolanos los monos son animales. Entonces, jamás en la historia hemos visto un mico, una ardilla o cualquier otro animalito pensando o preocupándose de dónde vengo y para dónde voy. No, ellos como animalitos están viviendo su vida y no les importa ni para dónde venga, pero nosotros los seres humanos sí tenemos esa gran inquietud, y nosotros los seres humanos en nuestro corazón tenemos la necesidad de saber para dónde vamos y de dónde venimos, ¿verdad? ¿Quién nos creó? ¿Cuál es nuestro destino? Solamente los seres humanos sentimos esa inquietud y esa gran necesidad de encontrar la verdadera respuesta a esas dos preguntas, hermano. Pero hoy tenemos otras tres preguntas que nos van a ayudar a aclarar muchas dudas. Tres preguntas que nosotros necesitamos saber, y tres preguntas, hermanos, que nos van a colocar los pies en la tierra donde estamos nosotros viviendo. Porque algunos hermanos piensan o andan pensando, no, es que mi vida es un fracaso, yo he sido fracasado toda la vida, no soy bueno para nada, todo lo que hago me sale mal, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé quién soy, no sé ni por qué estoy en este mundo, ¿verdad? En cambio, hay otros que se creen la última Coca-Cola del desierto, otros que se creen lo máximo, lo in, y es necesario, hermano, que vayamos a mirar la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos coloque, nos ubique en la realidad en que estamos viviendo. Siempre se ha dicho que nosotros somos lo que pensamos, ¿verdad? Si tú piensas de ti que eres un fracasado, que eres un tonto, eso vas a hacer toda la vida, un fracasado, un tonto. Si tú piensas de ti que eres el mejor, el orgulloso, el creído, siempre va a tener el ego levantado y nunca va a tener la humildad de reconocer quién es tu creador. Entonces, la palabra de Dios constantemente nos está enseñando y nos está hablando a nosotros que Él tiene un plan y un propósito perfecto diseñado para su pueblo. O mejor dicho, Dios tiene un plan y un propósito diseñado para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros. Eso quiero que partamos de esa base. Dios tiene un plan perfecto, Él tiene un plan diseñado perfecto para ti. No lo que te ocurre en la vida, no te ocurre porque es casualidad, porque no, es porque Dios tiene un plan perfecto y Dios dirige nuestra vida. O sea, es un plan perfecto para todos, para ti, para mí, para sus hijos. Y hoy vamos a seguir en la palabra de Dios buscando las respuestas para entender quién soy. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo recibí esa identidad y para qué me sirve esa identidad? Son tres preguntas, hermanos, que nosotros como creyentes, como cristianos, es necesario que entendamos. ¿Quién soy en Cristo? ¿Cuál es mi identidad en Cristo? ¿Cómo recibí esa identidad en Cristo? ¿Y para qué el Señor me dio esa identidad a mí? Todo creyente, hermano, debe saber su identidad, cómo la obtuvo y para qué se la dio. Es importante nosotros tener una identificación, o sea, todos es necesario saber que yo soy hijo del Señor Víctor Benjamín, que mi papá, que mi familia, que es necesario saber la identidad igual que cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero hermanos, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. En la Biblia encontramos un corto pasaje de 2 versículos solamente
que nos responde con claridad a esas preguntas. Solamente 2 versículos. La Biblia en realidad nos habla de quién somos nosotros en Cristo, pero específicamente hay un pasaje con 2 versículos muy cortos que nos aclaran, que nos dejan ver, que nos abren la mente y que nos muestran quiénes somos nosotros en Cristo. Acompáñenme por favor al libro de 1 de Pedro 2 y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 de Pedro 2, versículos 9 a 10 nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que a las cuales se ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Hermanos, antes de ir a nuestro texto, es necesario que tengamos en presente, que tengamos bien en claro, que si bien es cierto que todos fuimos creados por Dios y que Él ama su creación, como lo vimos la semana pasada en la enseñanza, también la palabra de Dios nos enseña que no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? La palabra enseña eso, que todos somos creados por Dios y que Dios ama su creación, pero la palabra nos enseña y nos deja ver que no todos son hijos de Dios. En la Biblia, en la palabra de Dios, se encuentra claramente especificado a quién se refiere Dios como hijo. Si tú vas al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, es un ejemplo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor y nos dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de ¿qué? ¿Hechos hijos de qué? De Dios. Ahí nos está aclarando y nos está mostrando que hay una diferencia entre creación de Dios y hijo de Dios. Entonces, nosotros debemos primeramente entender que todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios porque Dios creó al hombre, al ser humano, y Dios ama su creación. Pero la Biblia me enseña a mí en Juan 1:12, que más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Tengamos en cuenta, hermanos, y miremos bien este versículo. Dice la palabra de Dios: ¿a quiénes? A todos, ¿verdad? A todos, sin excepción alguna, a todos. Pero la pregunta es, ¿qué tuvieron que hacer o qué tuvimos que hacer nosotros para ser hijos de Dios? Nada. La palabra de Dios me dice que simplemente recibimos ese regalo y que creemos en su nombre, pero nos está hablando en presente. Miren lo que es la palabra de Dios. Dice: a todos los que recibieron, a quienes creen. No a quienes creyeron, ni a quienes creerán, sino a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos 8, una de las características fundamentales de los verdaderos hijos de Dios. Si vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son ¿qué? Hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Saben qué quiere decir Abba, Padre? Abba, Padre es papito. Padre, papito lindo, o sea, es como la palabra padre, pero con cariño. Abba, Padre es papito, o sea, que el amor que mostramos, clamamos Abba, Padre. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos ¿qué? Crucificados. Ahora, hermanos, yo quiero que con esto en mente, ahora sí podamos preguntarnos hoy en realidad: ¿soy hijo de Dios o simplemente soy creación de Dios? Porque esa es una pregunta que tú tienes que definir hoy. O eres hijo de Dios o simplemente eres creación de Dios.
¿Por qué no crea? Las iglesias están llenas de creación de Dios, no solamente hijos de Dios. Las iglesias están llenas de creación de Dios. Gente que va a la iglesia simplemente porque la iglesia está de moda y votó que no hay iglesia. Gente que simplemente dice, no, yo soy cristiano, ¿pero por qué? Porque creen que es un estatus el ser cristiano. Pero el verdadero hijo de Dios no es aquel que va a la iglesia cada 8 días para que los demás lo vean. Es el verdadero de Dios. El verdadero hijo de Dios, como menciona la palabra de Dios, es el que dice que los que lo recibieron y que creen en él. Entonces la pregunta que hoy debemos hacernos nosotros es, ¿yo soy un verdadero hijo de Dios o simplemente sigo siendo creación de Dios? Hermanos, si la respuesta es que en realidad eres hijo de Dios, entonces esta enseñanza es para ti. Si tú en realidad has aceptado a Jesús en tu corazón y crees personalmente que Él es tu Señor y Salvador, esta enseñanza es para ti. Y si no lo has hecho, también. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo, ¿verdad? Que corta al entrar y corta al salir. Entonces, vamos a la palabra de Dios, lo que dice. ¿Quién soy? Primera de Pedro 2:9 nos dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Hermanos, ¿me escucharon bien? ¿Estamos en el mismo versículo? Dice nada más y nada menos que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Yo no sé si a ti te da emoción, alegría y gozo al saber esto. Por lo menos a mí el corazón me salta de alegría al saber que todos estos rangos que el Señor me ha dado no me los merezco. Y me alegría al saber que el Señor me ha dicho, tú eres un escogido, tú eres nación santa, tú eres el sacerdocio. Me da alegría de saber, Señor, tú me has premiado, me has dado estos rangos que no merezco, pero me los has dado. Hermanos, si nos damos cuenta, en esta ocasión el apóstol Pedro estaba dirigiéndose a los cristianos, está dirigiéndose al pueblo de Dios, esto es que a nosotros que somos sus hijos, que lo hemos confesado como Señor y Salvador y que creemos en Él. Primero, vemos que el apóstol Pedro nos contesta esta pregunta de ¿quién soy? Si tú no has escuchado la respuesta, el apóstol Pedro está diciendo, tú eres, ¿qué? Nación santa, adquirido por Dios, real sacerdocio. O sea, esa es la respuesta que el apóstol Pablo nos está contestando, hermano, enumerando 4 maneras de decirnos la identidad. Te la voy a leer. La primera nos dice que somos, ¿qué? Linaje escogido. Tú no eres un fracasado, tú no eres un accidente, tú no eres una equivocación. No, dice la palabra de Dios que el Señor en su palabra le dice, somos linaje escogido. ¿Qué quiere decir linaje? Linaje significa un grupo de personas que están vinculadas por crecimiento a una familia. Ese es el linaje, ¿verdad? Digamos, el pueblo de Israel era linaje ¿de quién? De Abraham. Tenían una tradición, un linaje. Por decir en otras palabras, tenían peregrí, ¿verdad? Y los judíos se sentían muy orgullosos de ese linaje. Si tú miras Lucas 3:18, se dan cuenta que los judíos vivían orgullosos y aún viven de pertenecer a ese linaje, al linaje de Abraham. Pero yo quiero decirte, hermanos, que hoy en día cada miembro de la iglesia también pertenece a un linaje. Los que hemos recibido al Señor y que creemos en Él, pertenecemos a un linaje, al linaje del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos engendra al nuevo nacimiento. Y por eso somos llamados hermanos. ¿Por qué? Porque conformamos el pueblo de Dios. Tú tienes un linaje, el linaje del Espíritu Santo. Somos nacidos, como dice Juan, no de sangre ni por voluntad del hombre, sino ¿por qué? Por Dios. Juan 1:12-13.
No somos nacidos de sangre o por voluntad de hombre, sino voluntad de ¿qué? De Dios. Hermanos, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les había escogido en medio de todas las naciones y ese era el orgullo de ellos. Lo mismo ocurre con los creyentes de hoy en día. Hemos nacido de nuevo e integramos una iglesia. ¿Por qué? Por elección de Dios. Eso fue lo que Pedro enfatizó al inicio de la carta de Pedro. Miremos el versículo 1 de 1 Pedro 1:2. Nos dice la palabra de Dios, nos dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la gracia de Jesucristo, gracia y paz sean que multiplicados. Dice que para obedecer y ser que rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Dios nos ha hecho de su familia. Ya no somos benedizos, somos de la familia de Dios. Somos de su misma naturaleza, somos una descendencia. ¿Por qué? Por su elección. Ahora, tengamos en cuenta que no se refiere a un linaje racial. El Señor no se está refiriendo a un linaje racial, se refiere a un linaje espiritual. ¿Por qué? Porque el linaje escogido que nos habla la Biblia no es un linaje de raza blanca, ni de raza negra, ni de raza amarilla. El linaje escogido se trata de nuevas personas de todos los pueblos, de todos los colores, culturas y razas. Es un linaje espiritual, no es un linaje racial. No es que diga, no, es que yo soy del linaje porque soy judío, o porque soy americano, o porque soy chino. No, es un linaje espiritual. Se trata de todas las nuevas personas que han nacido en el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque lo que nos da identidad no es el color ni la cultura, sino el hecho de ser escogidos. Los cristianos no son la raza blanca ni la raza negra, son la raza escogida por Dios. De eso se trata. Cada uno de nosotros, hermanos, somos parte de una raza escogida. La raza se compone de ¿qué? De individuos. La raza se compone de ¿qué? De gente. La raza se compone de gente, de raza, de personas que han sido escogidas. O sea, así que vamos a ver, la primera identidad que tenemos es de ¿qué? De ser ¿qué? Escogidos. ¿Quién soy yo? Yo soy un escogido. Esa es la palabra de Dios. Tú eres un escogido. No eres cualquier persona. No eres el fracasado. No eres aquel que pasa desapercibido. No, tú eres un escogido de Dios. Nada más y nada menos de Dios. Entonces, hermanos, una de las respuestas de quién es que yo soy un escogido. Si alguien te pregunta a ti, ¿y qué? ¿Y tú quién eres? Nada más y nada menos que soy un escogido de Dios. No sé por qué me escogió a mí, no sé qué había en mí diferente a los demás, pero lo único que sé es que no me merecía, pero el Señor me ha escogido a mí. Entonces, el segundo punto dice que somos un real sacerdocio. Hoy cada creyente en el Señor es un sacerdote en el sentido de que en que tenemos acceso personal a Dios. Hoy cada creyente puede venir ante su presencia. No como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo. Hoy tú tienes el acceso directo al Padre. En el Antiguo Testamento, el único que entraba al lugar santísimo era el sacerdote. Los demás no podían entrar. Hoy somos sacerdotes de un sacerdocio real que se va a colocar en nosotros la libertad de poder llegar a Él en persona sin necesidad de estar buscando un sacerdote que nos lleve. Hermanos, los oficios de realeza y de sacerdocio eran separados únicamente y celosamente para el pueblo de Israel. Pero Jesús, quien es nuestro rey y sacerdote,
lo ha abierto a su pueblo. Acá el apóstol Pedro nos dice que como creyentes somos un sacerdocio real. Tú tienes hoy la invitación por el Señor de buscarlo a él directamente. No tienes que ir a buscar a alguien para que interceda por ti. Tú tienes la bendición de llegar al Padre directamente, de poder entrar al lugar santísimo. Somos una nación santa. La palabra griega que Pedro usa aquí se traduce en nación en español, es como de etnos, o sea, está simplemente hablando de gente. De modo que decimos que Pedro nos dice que somos ¿qué? Una gente santa, pues que somos gente santa. Y la palabra santa en griego quiere decir separados. Entonces, cuando nosotros hablamos de nación santa, estamos hablando de ¿qué? De personas separadas. Somos personas separadas. ¿Separadas de qué, hermano? Somos una persona separada del mundo y del juicio que les espera. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos separados, somos apartados por Dios. Somos también apartados ¿para qué? Para la obra y el servicio en obediencia y alabanza a Dios. El cuarto punto dice que somos pueblo adquiridos por Dios. Hermanos, tú y yo somos posesión de Dios. Deuteronomios 14:2 dice lo siguiente: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo unido entre todos los pueblos y que están sobre ¿qué? Sobre toda la tierra. Hermano, el Señor nos amó y nos ama tanto que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser suyos, para que podamos ser su pueblo. Tito 2:14 dice: Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda la maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas ¿qué? De buenas obras. Entonces estamos viendo que el Señor entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros. ¿Para qué? Para purificarnos, para que seamos un pueblo propio, seamos su pueblo propio y celoso de buenas obras. Ahora, si analizamos bien, nos damos cuenta que este mensaje de Pedro es poderoso. Si tú te das cuenta, lo que Pedro está diciendo aquí es un mensaje poderoso y nos revela nuestra verdadera identidad que tenemos como cristianos. Si tú no sabías quién eras, ahí lo estás entendiendo hoy. Que eres ¿qué? Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que somos nación santa y todo lo que más la palabra dice. Entonces vemos que este mensaje de Pedro es un mensaje que poderoso y nos revela nuestra verdadera identidad. Tenemos el privilegio de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y es más, nos dice que antes no pertenecíamos, pero ahora sí pertenecemos a Dios. Estamos entre su pueblo. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora alcanzamos la misericordia. Hermanos, este mensaje de Pedro es impresionante, es tan poderoso. Pero hermanos, yo quiero que entendamos que esta excelente noticia viene acompañada de una advertencia muy importante, y es que el propósito de estos privilegios, de estos altos rangos que el Señor nos ha otorgado, de esta identidad que Dios nos ha conseguido, no son para que nos llenemos de orgullo o vanidad, ni nos creamos mejor que nadie. Yo quiero hacer un pare ahí y que entendamos que cuando dices que tú eres nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, no es para que tú te creas mejor que nadie, ni para que te orgullezcas, ni para que comiences a caminar a 10 centímetros del piso, ni para que mires a los demás hermanos por encima del hombro, ni para que digas aquel pecador. No es para eso. La palabra de Dios dice que Él nos otorgó estas bendiciones, estos rangos, todo lo que nos concedió, no para que nos orgullezcamos, ni nos dé vanidad, ni nos creamos mejor que nadie. Hermanos, estos privilegios
tiene un propósito específico, y el apóstol Pedro nos lo dice claramente en el versículo 9b. Ve a tu Biblia y lee el versículo 9b, y nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, por el que con Dios, pero dice, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Para eso es que el Señor te ha dado a ti esos privilegios, esos dones, esos rangos. No es para que tú te sientas más o mejor que los demás, sino, dice la palabra de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, si leemos bien el versículo de corrido, nos dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Ese para nos coloca a nosotros en el sitio donde debe estar. Si tú te has creído que eres cristiano y que eres de mejor raza que aquel que está afuera pecando, el Señor te está diciendo, yo no te di esa virtud de ser pueblo escogido para que te creyeras más que Él. Te di esa virtud, esos rangos, ¿para qué? Para que anunciaras, para que tú fueras y anunciaras, ¿qué? Las virtudes de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Porque si vamos a dar cuenta, en un tiempo nosotros fuimos igual de pecadores y aún somos pecadores. Que por la misericordia de Dios nos rescató y estamos en el lugar donde estamos. Pero si no ha sido por su misericordia, seguíamos siendo exactamente igual que aquel pecador que está afuera todavía. Entonces, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Con esto yo pienso, hermanos, que debemos de tener bien claro quién eres tú. ¿Cómo recibiste esta identidad? ¿Y para qué recibiste? El apóstol Pedro está hablando en estos versículos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo recibimos la identidad? ¿Y para qué recibimos? Si no lo hemos entendido, si no hemos entendido el concepto que nos dio el apóstol Pedro, hermanos, es sencillo, porque el apóstol Pedro nos está diciendo, ustedes son, la semana pasada vimos que éramos creación de Dios, pero el apóstol Pedro diciendo, pero no solamente son creación de Dios, sino que son hijos de Dios. Y como hijos somos herederos y coherederos en Cristo. Y como hijos somos, ¿qué? Pueblo escogido, nación santa, raza sacerdocio. Pero nos aclara, hermanos, esto que les he dado, estas virtudes, estos rangos, no son para enorgullecerse. Simplemente es para ¿qué? Para que anuncien lo que Dios ha hecho con nosotros a los demás. No está hablando de humildad. No está hablando de humildad. Porque, hermanos, es necesario que nosotros entendamos que muchas veces nos creemos mejor que todos porque decimos yo leo la Biblia o yo voy a la iglesia. Y nos damos cuenta que estamos pecando de qué? De orgullosos. Estamos pecando de qué? De orgullosos. Ahora, viendo el otro punto de vista, esto que nos acaba de ver, de que estamos leyendo, nos afecta radicalmente la manera de vivir, afecta radicalmente la manera de vivir del creyente. Y ese efecto está escrito en los siguientes versículos, cuando el apóstol Pedro nos exhorta a que ahora debemos vivir como ¿qué? Como siervos de Dios. Yo pienso, hermanos, y siento que esa enseñanza al día de hoy nos tiene que enseñar que cuando salgamos de esta puerta, nuestra vida tiene que cambiar. Si hemos vivido nuestra vida cristiana religiosamente, haciendo lo que hacemos y creyéndonos más que los demás, hoy entendemos, hermanos, que la palabra de Dios dice, tú vas a la iglesia y has sido levantado, has sido transformado, restaurado, no para que te orgullezcas, no para que te creas más que nadie, sino para que lo que yo he hecho en ti salga y lo muestre a los demás, para que lo que yo he hecho en ti sea testimonio a los demás, que ellos también pueden alcanzar la gracia que ha en ti. El apóstol Pedro le está diciendo, esto que les estoy diciendo yo hoy en día tiene que cambiar, afectar su vida radicalmente, el creyente tiene que comenzar a vivir de una manera diferente. Si tú sigues leyendo 1 Pedro 2, 11 al 12, nos dice,
amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de de los deseos carnales que batallan con el alma. Nos está diciendo, tienen que mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación y al considerar vuestras buenas obras. Esto nos afecta a nosotros, porque como creyentes no podemos seguir viviendo la vida que llevamos. Nos está diciendo que nos abstengamos, hermanos, ¿de qué? De los deseos carnales. ¿Cuántos que se creen hijos de Dios todavía están viviendo los deseos carnales? ¿Cuántos de los que se creen hijos de Dios todavía se dejan dominar por las pasiones de la carne y no están dirigidos por el Espíritu? Dicen, mantén buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación al considerar vuestras buenas obras. Vuestras buenas obras. Hermanos, en otras palabras, nos ha dado identidad para que su identidad sea proclamada a través de nosotros. El Señor nos ha dado su identidad, nos ha dado la identidad que tenemos de real sacerdocio, nación santa, por Dios, ¿para qué? Para que la identidad de Dios sea proclamada a través de nosotros, para que con nuestro testimonio la gente conozca al Señor, al Dios que nosotros vivimos. Ahora, Dios nos hizo lo que somos, ¿para qué? Para que nosotros podamos darlo a conocer a Él. Dios te colocó a ti donde estás para que tú puedas dar testimonio de lo que has hecho por Él. Hermano, yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo has estado usando tu identidad? ¿Para alardear? ¿Para decir que eres un cristiano? ¿Para que la gente te admire? ¿O estás usando tu identidad para dar a conocer a Dios en tu vida? Hoy estamos, hermanos, reflexionar y salir de este lugar con un pensamiento diferente al que hemos entrado, porque la palabra de Dios lo que hace es cambiar nuestra mente. Hoy necesitamos entender y saber que no somos los fracasados, que no somos los perdidos, sino que somos un pueblo adquirido por Dios y que nos ha dado muchos rangos. Debemos salir de aquí no con el mismo orgullo que entramos, pensando y mirando allá afuera por encima del hombro. Debemos de salir creyendo, hermanos, que lo que hemos recibido por gracia, debemos darlo ¿por qué? Por gracia. Y hoy es necesario que pensemos, ¿tú eres hijo de Dios o simplemente eres creación de Dios? Y si eres hijo de Dios, ¿cómo has estado usando lo que el Señor te ha dado? ¿Para glorificarte tú o para glorificar a Dios? No podemos seguir, hermanos, como iglesia jugando a ser cristianos. Es necesario, hermanos, que nosotros demos un cambio radical y que comencemos a vivir lo que hablamos, lo que predicamos, lo que leemos. No solamente decir, es que la Biblia dice, sino que la gente vea lo que nuestra vida dice. Porque la mejor prédica es nuestro testimonio. El apóstol Pedro nos sitúa, y yo creo que nos coloca los pies en la tierra a muchos de nosotros, ¿verdad? Hay gente en la iglesia que lleva muchos años y que se creen súper espirituales y se creen que no saben todo, y esos son los que están en peor pecado, porque el orgullo y la vanidad es pecado. Reflexionemos, hermanos. ¿Yo soy hijo de Dios o soy creación de Dios? Oremos.